Candela. Desde hace algún tiempo soy trailero, conozco muchas rutas del norte y estoy de base en una compañía transportista de Monterrey. Actualmente manejo un Kenworth y tengo una ruta que recorre varias ciudades fronterizas, llevando y trayendo mercancía. Desde Laredo, Colombia, Monclova y Monterrey. Tengo unos 30 años en este oficio y he visto muchas cosas en la carretera, muchas de las cuales son por causa de las imprudencias de la gente y otras a las que podría llamar extrañas o sin explicación. Siempre fui escéptico. Pero en el momento en que te suceden ciertas cosas tu mentalidad cambia. Este es uno de esos sucesos que me cambiaron las ideas para siempre. Sucedió que en uno de tantos viajes tenía que recoger una carga en Monclova y había salido de Monterrey. Sin embargo, antes de eso tenía que entregar otra carga con un compañero que estaba en el poblado de Colombia en la frontera con Estados Unidos. Así lo hice, me fui con bastante tiempo de sobra y al regreso me paré a descansar en Lampazos. Ahí tengo familia y un hermano. Él también había sido trailero hace algunos años. Me pido que le diera un raite a Monclova en donde se quedaría un fin de semana antes de entrar a trabajar en una compañía transportista. De tal suerte que no tuve mayores problemas en llevarlo. Al emprender el viaje a Monclova serían las 7 de la noche y el sol apenas se comenzaba a ocultar. Al llegar al entronque que conduce al poblado de Candela, comenzamos a platicar acerca de la vieja estación de trenes, en donde supuestamente se aparecían fantasmas o cosas sobrenaturales. Yo escéptico tan solo me reía de los dichos de mi carnal, al cual noté con un rostro de preocupación e intuía que él sí creía en leyendas y supersticiones. Mi mamá alguna vez me contó que él podía ver cosas y que comúnmente andaba espantado por eso que supuestamente veía. Yo siempre me burlaba de él diciendo que hacía eso para no marchar, aunque a veces tenía mis dudas sobre su condición. Llegó un momento en que la conversación se comenzó a hacer más acalorada y le propuse investigar en la estación sobre esas cosas, a lo que el renuente de principio se negó. Pero al ver mis burlas agarró valor y aceptó la propuesta, así lo hicimos. Al llegar a la vieja estación Candela, parqueamos por un lado de las vías del tren que aún pasaban frente a la estación y nos dispusimos a recorrer el sitio. La noche había caído y solo se veían algunas luces en el horizonte y los sonidos del monte nos invadieron, cigarras nocturnas y algunos grillos envolvían la vieja construcción con ecos extraños. En la entrada había un gran boquete, producto de un accidente que había tenido lugar hacía tiempo en donde un compañero trailero al quedarse sin frenos se estampó en la construcción. Por lo menos esa era la versión que sabíamos, aunque se especulaba mucho sobre ese incidente. El sitio estaba abandonado desde hacía mucho tiempo y eso se notaba en el aspecto interior. Como no pudimos entrar por ahí, rodeamos y había una abertura por donde se podía acceder. Mi hermano estaba claramente nervioso y yo constantemente me mofaba de él por su nerviosismo, aunque confieso que en cierto momento y después entrar también me invadió un miedo extraño. La oscuridad del lugar se iluminó tenuemente con las lámparas que llevábamos y que apenas iluminaban unos metros delante de nosotros. El ambiente era raro, sofocante y hacía un calor seco, el olor a viejo y a polvo hizo que me sintiera incómodo y con ardor en la garganta. Dentro había cosas raras en el piso, había restos de carbones, huesos de animal y un sinnúmero de aves momificadas que estaban regadas por todos lados. Había un acceso a la parte superior, pero carecía de escaleras. De algún modo las habían derribado y había quedado un vestigio de las mismas grabado en la pared. Al no encontrar nada preferimos salir, el calor agobiante nos hizo sudar y ponernos algo nerviosos, entonces sucedió algo extraño al momento de salir. Escuchamos un murmullo en el interior, ambos nos alertamos de escuchar una voz susurrante que nos decía, «Hey». La escuchamos al mismo tiempo que salíamos y tan solo nos quedamos viendo uno al otro en tanto mi hermano se ponía pálido del miedo y yo nervioso porque no comprendía cómo es que habíamos escuchado ese murmullo en el interior. Quise pensar que se trataba de alguien. Pero no quise regresar. Rodeamos la estación para abordar el tráiler y mi hermano se adelantó en tanto orinaba en uno de los arbustos que había por ahí. Miraba las estrellas en el firmamento y veía luces a lo lejos en la llanura desértica, luces que parecían moverse erráticamente subiendo y bajando por los matorrales que se levantaban en el horizonte. Sin darle importancia me dirigí con mi hermano y esperaba verlo en la unidad, en cambio estaba parado en medio de las vías del ferrocarril y veía fijamente al horizonte, su cuerpo estaba en total tensión y en su rostro se reflejaba el temor.
Al voltear para ver qué era lo que veía, mi cuerpo se erizó al ver que a unos metros más adelante había una especie de bola de fuego que flotaba por en medio de la vía y que parecía estar estática, brillaba con un fuego blanquecino y naranja que le daba un aspecto inquietante. Ambos no queríamos ni siquiera respirar y así como esa cosa estaba ahí frente a nuestros ojos se fue desapareciendo lentamente hasta perderla de vista. No sé cuánto tiempo estuvimos ahí parados viendo fijamente a la oscuridad. Pero el primero en reaccionar fui yo, sacudí a mi hermano que estaba helado para que reaccionara y me fui para el tráiler. Entonces sucedió lo impensable. Una ligera ventisca comenzó a mover unos pequeños árboles que crecieron junto a la estación y ese viento comenzó a arreciar un poco levantando una polvareda leve que inundó el lugar. Mi hermano dio unos pasos sobre la vía y de pronto lo escuchamos. Entre el sonido de la ligera ventisca pudimos oír un rechinido metálico, no era fuerte, pero sí muy claro de algo que tallaba las vías y las hacía rechinar. No terminaba de impresionarme cuando vi con preocupación que mi hermano era empujado por una fuerza invisible y lo tiró violentamente por un lado de los durmientes de la vía del tren. Algo totalmente fuera de toda proporción y entonces lo comprendí, la escalofriante verdad se me presentaba ante mis ojos y haciendo pedazos mi entendimiento. Lo que veía y escuchaba era ni más ni menos que el tren fantasma. Esa vieja leyenda que circulaba de aquí y allá por los caminos de Candela y sus alrededores, era cierta. Lo escuché y sentí ese viento que hacía una locomotora invisible y los ruidos de las ruedas del tren haciendo rechinidos en las vías. Aquello fue muy rápido pero se me hizo una eternidad. Me quedé paralizado, aferrado al volante y mi hermano como pudo se paró y se subió doliéndose a la unidad. En cuanto lo hizo imprimí marcha y me alejé rápidamente de ahí, cruzando la vía a toda velocidad. Con el temor de que el vehículo perdiera impulso y nos quedáramos varados ahí. Mientras iba iluminando por el camino e imprimiendo marcha, mi hermano no dijo nada, estaba en shock viendo al horizonte sin hacer ningún movimiento. De tanto en tanto podía ver esas malditas luces a lo lejos que parecían acompañarnos en todo el camino y que intuía fue lo que vimos flotando en las vías del tren. No le hallé explicación a eso y menos al ruido metálico y a la ventisca que de pronto se dejó sentir, era imposible. Pero lo habíamos experimentado. Al llegar al pequeño pueblo de Candela paré en la estación de gasolina para calmar los nervios y beber algo azucarado para el susto. Mi hermano se bajó del tráiler y se fue inmediatamente al baño en donde se quedó por un buen rato. Al irlo a buscar estaba llorando y claramente perturbado por lo que habíamos pasado. Le di un poco de refresco para que se calmara y nos enfilamos para Monclova. Al llegar, era de madrugada y él se bajó en una colonia de la entrada, llegaría con unos compadres que vivían en la cercanía de la carretera. Antes de bajar me dio las gracias y comenzó a caminar con pasos lentos. El lugar estaba totalmente oscuro y con calles polvosas que hicieron que él se perdiera rápidamente en el silencio y soledad del lugar. Tristemente nunca más lo volví a ver, supe por algunos familiares que debido al susto que se llevó en la estación se enfermó de diabetes y al poco tiempo murió en un accidente de carretera. Yo en lo particular cambié mi manera de ver las cosas después de ese hecho extraño, puedo asegurar que Estación Candela guarda cosas y a sus alrededores suceden fenómenos extraños que no tienen explicación. Las pocas veces que he vuelto a pasar por ahí ha sido de día y jamás de noche. Y el lugar permanece ahí, su fachada no refleja el paso del tiempo y sigue envuelto en un halo de misterio que quisiera no develar en lo futuro. Sobre el tren fantasma puedo también afirmar que vi y escuché algo extraño. Si alguna vez visitan este lugar pongan atención, quizá puedan escuchar el sonido de los frenos de una bestia metálica rechinar en las vías indicando que en otro tiempo hacía su aparición en aquellos lugares, con penetrantes aullidos y temblores de tierra que estremecía casas y personas. Siguiente historia. La paciente. Hace algún tiempo, hice mis residencias en el Seguro Social. Los turnos que tenía en el área de cirugía eran demasiado agobiantes y muy demandantes, había días que pasaba sin dormir y aún así me ponían a hacer cirugías a mí y a otros colegas y enfermeras. La demanda de los servicios médicos era enorme y el seguro no tenía suficiente capacidad para atender a cientos de enfermos que día a día llegaban. Recuerdo que estaba en el turno cuando me tocó operar a una señora con un caso grave de quistes en el hígado. Era una operación complicada y tenía pocas probabilidades de éxito. Y así fue, la señora no sobrevivió a la operación ya que tenía muchas complicaciones además del mal hepático. Recuerdo que eran las 2 de la mañana cuando la declaramos muerta en el quirófano. Tenía mucho agotamiento y me preparé para irme y dejar todo al turno, ya me había pasado de mi hora de salida y tendría que volver en pocas horas.
Después de firmar formas y papeles me dirigí al elevador para bajar al sótano. Al entrar noté que había una joven de aspecto juvenil con una de las batas azules que les dábamos a los enfermos. Supuse que era una paciente, tenía un aspecto pálido y enfermo, unas ojeras negras daban cabida a un par de ojos que se sumían en las cuencas de su cara. Iba descalza y eso, aunque inusual, no era extraño. Así que le comencé a hacer plática. ¿Cómo está hoy?, le pregunté con ganas de iniciar una plática. Bien, doctor, ¿ya termino?, me respondió sin mirarme. Sí, gracias a Dios ya me retiro por hoy, tuve un día complicado. ¿Tuvo una operación? Sí, ¿cómo lo supo? Por ahí anduve. Ah, ¿es enfermera o paciente? En eso el elevador se paró súbitamente en el 5.º piso y las puertas se abrieron. Vi que venía alguien caminando por el pasillo para el elevador y sentí una corriente eléctrica recorrer mi espalda hasta los pies. Inmediatamente toqué los botones para cerrar la puerta del elevador y aplané varias veces para que bajara. El elevador comenzó a funcionar y sentí alivio. ¿Por qué hizo eso, doctor? Esa pobre señora venía aquí, me recriminó la joven sin mirarme a la cara. No me lo va a creer, pero a esa señora la acabo de operar y falleció hace una media hora, le respondí con temor y con asombro. Muy mal, doctor, repuso la joven. Sentí un poco de vergüenza y me comencé a sentir algo culpable. ¿Pero por qué? ¿Por no dejar bajar a un fantasma o a una alucinación por el cansancio que llevaba? Mis pensamientos fueron interrumpidos cuando el elevador llegó al sótano y me dirigí a la salida. La joven que venía conmigo se quedó en el elevador y me miró con una mirada de reproche y tristeza. En ese momento un pensamiento me invadió. La joven también había visto a la señora. ¿Cómo era posible? Yo desde hacía algún tiempo tenía algo, una condición extraña que me hacía ver cosas y sombras, a veces personas, y se recrudecía cuando tenía un agotamiento extremo como el que tenía en ese momento. No me impresionó tanto, no era la primera vez, solo era ver y ya. Nunca tuve contacto con muertos o cosas así, me negaba, era un profesional de la salud y por tanto esas cosas se contraponen a mi educación. En eso pensaba cuando me encontré con una compañera enfermera y tenía claras señales de haber llorado. ¿Qué pasó, Mariana? ¿Por qué el llanto?, pregunté con preocupación. Mi hermana ingresó en la tarde por una peritonitis y tuvieron que operarla. Todavía no sé cómo está, no sé si ya terminó la operación, por eso voy a cirugía a ver qué me dicen. Ah, ya voy de salida, vengo de ahí. Ingresaron a una paciente hace unas horas. ¿Cómo se llama tu hermana? Rosaura, mira, esta es su foto. En la cartera llevaba una foto de la hermana. No puedo describir el momento en que el piso se me tambaleó y una corriente helada me recorrió de pies a cabeza. La joven era la misma con la que venía en el elevador y con la que estuve platicando momentos antes. Quise decirle a la enfermera que la había visto. ¿Pero viva? No, ella había fallecido. Le dije que no sabía y que mejor que fuera a cirugía a preguntar. Después de eso me retiré a mi casa y descansé lo que pude. Al regresar algo extraño ocurrió en mí, tenía dudas. Si en realidad las personas que veía por los pasillos del nosocomio eran en realidad eso o ánimas que rondaban por ahí, sin darse cuenta que habían muerto. Hola, disculpen la demora, la he tenido algo difícil esta semana con más trabajos caseros, parecidas a las maquetas, pero un poco más sencillas. Bueno, la página de donde saco las creepypastas tampoco subió más historias hasta el 12 de agosto del 2017, que fueron 3. Así que falta una más que saldrá en el siguiente vídeo con otra super mini historia en unas cuantas horas. Espérenlas. Ah, por cierto, ¿alguien trabajo de cajero o algo así? Cajeros de supermercados, dan exámenes, alguien que sepa que me pueda informar. Blood Shadow 0337. Se desvanece por el momento.